¿Será que conoces estos dos secretos de una sustancia famosa, ya conocida en la estética, pero que en el pene sigue siendo un poco enigmática? El Botox, la toxina botulínica, se ha utilizado con dos fines en relación con la salud sexual masculina. Y te los voy a contar aquí. ¿Cuáles son esos fines? Si tienen sentido para ti, quédate hasta el final del video. Soy Mateus Amaral, urólogo y andrólogo en salud sexual. Para consulta o evaluación, el enlace está en la descripción y código QR en pantalla. La toxina botulínica no se usa desde hoy, ¿verdad? De hecho, probablemente ya has oído hablar, si no es que ya has usado Botox en el rostro. Yo, por ejemplo, estoy todo arrugado aquí. ¿Para qué sirve el Botox? El cirujano plástico o dermatólogo aplicará Botox en tus arrugas y paralizará esa musculatura. Entonces tú pierdes esa línea de expresión, pierdes esa capacidad de arrugar, así que pierdes esas líneas de expresión. Eso da un aspecto más juvenil, más atractivo al hombre, y así. Yo necesito hacerlo, mi esposa es cirujana plástica, tal vez ni debería exponerme porque dije eso ahí, pero paciencia, después resolvemos eso. Pero básicamente el Botox, para que lo entiendas, paraliza tu musculatura. ¿Y qué tiene que ver eso con el pene, Mateus? ¿Qué tiene que ver eso con el pene? Pues sí, vamos allá. Te voy a explicar que el Botox puede, sí, ayudar en tu desempeño sexual masculino. La primera finalidad en la que el Botox puede ayudar es mejorando tu erección y función eréctil. ¿Cómo así? Y puse esta en primer lugar porque tiene más respaldo científico. Ya existen estudios que han demostrado que el Botox, la toxina botulínica, cuando se aplica en los cuerpos cavernosos, es decir, una inyección en el cuerpo cavernoso, no en la piel, sino en el músculo allá abajo. Ese músculo, el cuerpo cavernoso, es muy vascularizado. Al colocar una prótesis peneana y rasgar o cortar el cuerpo cavernoso, o en un trauma como fractura de pene que requiere cirugía, sangra mucho porque está muy vascularizado. Entonces, si inyectas Botox ahí, paralizas la capa muscular de esos vasos sanguíneos que están ahí. Al paralizar esa capa muscular, por lo general tiende a relajarse. Disminuyes la resistencia vascular en esa región y llega más sangre a esa zona, mejorando la erección. Los estudios sobre esto realizaron pruebas, seguimiento de 6 meses, con 50 a 100 unidades de toxina botulínica. Mostraron mejoría en todos los parámetros de erección, como la percepción del paciente sobre su erección. Se realizó un cuestionario antes y después, y la puntuación de la erección mejoró. Y principalmente los parámetros del ultrasonido con Doppler de pene también mejoraron. Entonces, allí le hicieron un Doppler de pene. Este es un ultrasonido que muestra la velocidad de la sangre que entra y sale del pene. Entonces, el parámetro es más objetivo. La percepción del paciente es subjetiva y la puntuación que marca puede tener una tendencia o sesgo de mejora. El parámetro del Doppler es más objetivo. Es interesante que el estudio que analicé evaluó a 176 pacientes, divididos en dos grupos, quienes recibieron Botox y el grupo placebo, que no recibió nada en el cuerpo cavernoso. Hubo mejoría. Fue un estudio controlado con grupo de control, lo cual valoramos más. El número de pacientes es bajo, 176. Por eso aún no se usa mucho a gran escala, pero hay camino para la evolución del Botox como mejora de la erección. Pero otra finalidad del Botox que también puede usarse es para el aumento del pene. El Botox puede aumentar el pene en estado flácido. Y para que veas, lo que se ha estado llamando ahí me parece un poco cursi, pero lo han llamado desbloqueo peneano. ¿Por qué el desbloqueo? Si aplicas el Botox ahora de forma más superficial en la piel subcutánea, tienes una capa muscular muy fina, la túnica de Dartos. Es una pequeña capa muscular muy fina que tienes justo debajo de la piel, debajo del tejido subcutáneo. Y entonces, esta es la responsable de relajar y alargar el pene. Ese pene que, con el frío, la humedad, en momentos de tensión, se encoge y hasta parece que desaparece. Parece que no tienes pene, ¿verdad? Dime tu opinión. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo se comporta tu pene con el frío y la humedad? Se queda ahí. Pene desaparece. Paciente dice, doctor, mi pene desaparece con frío. Desaparece al usar bañador en la playa porque se encoge. ¿Por qué? Porque esa túnica Dartos se contrae. Si aplicas una sustancia que va a inhibir esa contracción de la túnica Dartos, generalmente tiende a alargarse en ese estado flácido.
En ese estado, en erección, no cambia, pero se alarga en flácido. Hay una lógica detrás de este uso, así que parece que puede funcionar, pero carece de fundamento científico. Soy un poco escéptico para juzgar esto, escéptico en el sentido de que veo el Botox como una sustancia segura, porque ya se usa desde hace muchos años en estética. No se usa solo para estética, se utiliza mucho en fisiatría. Pacientes que han tenido un ACV, por ejemplo, y presentan esas espasticidades motoras, ¿no? Que quedan todos contraídos, ¿verdad? ¿Has visto a ese viejito que tuvo un ACV y quedó todo contraído? Entonces el fisiatra usa Botox en esa musculatura para relajarla en cantidades muy altas y es bastante seguro. Entonces, ¿por qué no sería seguro usarlo en el pene? Probablemente sea seguro. Muchas veces no necesitas hacer un procedimiento en el pene para usarlo. Estoy estudiando esto, viendo quién lo hace y buscando información para que en el futuro tal vez sea más usado en la práctica clínica. No olvides darle like y compartir el video con quien lo necesite. Dejo un video sobre el engrosamiento del pene aquí. Hasta la próxima.